Foro, el valor del conocimiento. El impuesto de industria y comercio y la generación de energía. Veamos qué nos dice sobre este tema la Corte Constitucional en una sentencia sobre la exequibilidad del artículo 181 de la Ley 1607 del año 2012. Corte Constitucional declara que es exequible el artículo 181 de la Ley 1607 de 2012, en el entendido que no aplica para la comercialización de energía no producida por la generadora. Pero veamos un poco de qué se trata este comunicado de la Corte Constitucional y por qué declara exequible esta norma. Veamos. El artículo 181 del impuesto de industria y comercio en la comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas generadoras de la Ley 1607 dice lo siguiente: la comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas generadoras de energía continuará gravada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981. ¿Qué sucede entonces? La Ley 1607 lo que trata de informarnos es que no cambiarán las bases y las tarifas establecidas en esta norma respecto del impuesto de industria y comercio para la generación de energía eléctrica, como actividad industrial de generación de energía que va, obviamente, hasta la comercialización y venta de la misma, por parte de la misma generadora, no por parte de otro generador o de un distribuidor de energía. Pero miremos qué decía el artículo en mención. El artículo 7 de la Ley 56 de 1981 nos decía: las entidades propietarias pagarán a los municipios los impuestos, tasas, gravámenes o contribuciones de carácter municipal diferentes del impuesto predial, únicamente al momento de que las obras entren en operación o funcionamiento y dentro de las siguientes limitaciones. Y por eso es importante entender que el Gobierno Nacional tiene que decir cuándo entran en operación. Es decir, es el Gobierno Nacional el que debe decir a través de decreto cuándo una generadora de energía entra en operación para que se pueda pagar, para que desde ese momento pueda cobrarse el impuesto de industria y comercio. Y veamos ese artículo 7º que decía en el literal A: las entidades propietarias de obras para la generación de energía podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio, limitada a 5 pesos anuales por cada kilovatio instalado en la respectiva central generadora. Todo de acuerdo con el artículo 14 y siguientes del Decreto Nacional 2024 de 1982. Y notemos algo en la redacción de esta norma: podrán ser gravadas con industria y comercio. ¿Eso por qué? Porque le dejamos la autonomía a los municipios de que graben o no dicha actividad. Adicionalmente, vemos 5 pesos. Esos 5 pesos son ajustados conforme a la cantidad de kilovatios instalados en esta hidroeléctrica o en esta planta generadora. Y esa cantidad de bienes, mejor dicho, esa cantidad de kilovatios instalados, pues lo dirá también el Gobierno Nacional al momento de expedir los decretos correspondientes. Pero miremos qué dice además la Ley 56 de 1981. El Gobierno Nacional fijará mediante decreto la proporción en que dicho impuesto debe distribuirse entre los diferentes municipios afectados en donde se realicen las obras, y su monto se ajustará anualmente en un porcentaje igual al índice nacional del incremento del costo de vida certificado por el DANE, correspondiente al año inmediatamente anterior. Miren ustedes que es el Gobierno Nacional quien por decreto fijará quién es el sujeto activo del impuesto de industria y comercio, dependiendo de donde se encuentren las obras. Ustedes van a ver diferentes decretos en donde dice la hidroeléctrica tal, la generadora tal, tiene todas sus obras, 80% en este municipio, 20% en aquel o 100% en este municipio. Y además, pues establecerá el valor del incremento de esa tarifa que tendrá que pagarse de industria y comercio. El artículo 13, adicionalmente, nos dice lo siguiente, del decreto 2024 de 1982. Las fechas de iniciación de la operación comercial y de la terminación o cierre de actividades de las centrales de generación eléctrica serán señaladas por el ministro de Minas y Energía mediante resolución, así como la fijación de la capacidad instalada para efectos del impuesto de industria y comercio de que trata el literal A del artículo 7 de la Ley 56 del 81.
Es competencia entonces del Ministerio de Minas y Energía decir cuál es la capacidad instalada de cada generadora. ¿Eso para qué? Para efectos de saber cuánto vamos a cobrar de impuesto de industria y comercio en el determinado municipio. Adicionalmente a esa capacidad instalada, pues mediante la resolución fijará el inicio de las actividades y el término de las actividades correspondientes para saber cuándo inicia el cobro del impuesto de industria y comercio y cuándo termina el cobro del impuesto de industria y comercio. Además, nos dice lo siguiente: la proporción de la capacidad instalada de la central corresponda a cada uno de los municipios afectados por las obras de generación eléctrica. Se determinará por medio de decreto en cada caso. Es el decreto entonces del Ministerio de Minas y Energía el que nos dirá cuál es la capacidad instalada para efecto de determinar finalmente cuál es el valor de la tarifa. Adicionalmente, el artículo 15 de ese decreto 2024 del 82 nos dice: el impuesto de industria y comercio autorizado por los literales A y C del artículo 7 de la Ley 57 del 81 regirá en cada caso a partir de la vigencia del acuerdo municipal que fije dicho gravamen para las entidades propietarias de las obras de que trata el mismo artículo, siempre y cuando esté en operación comercial la respectiva central de generación eléctrica o la mina o cantera que se trate se halle efectivamente en explotación y sea de aquellas a las que se refiere el literal C del artículo 7 de la Ley 56 de 1981. Sobre este tema, entonces, ¿qué fue lo que nos aclaró la Corte? Que el impuesto de industria y comercio existe para las entidades generadoras de energía, que el inicio del cobro pueda estar dado desde el inicio de las operaciones, que depende de la capacidad instalada y de la cantidad de kilovatios que pueda generar, pues el cobro del impuesto de industria y comercio. Y dice la Corte que declara exequible por lo siguiente, o las siguientes razones. El artículo 181 de la Ley 1607 no aplica respecto de la comercialización de energía no producida por parte de las empresas generadoras de energía eléctrica. ¿Cómo así? Esta tarifa especial de los 5 pesos, ajustados obviamente, pues no aplica para los comercializadores de energía, aplica para el productor de energía que la comercialice, caso en el cual estamos en la actividad industrial, no en la actividad de comercialización. En segundo tema, nos dice lo siguiente como fundamento de la decisión de declarar exequible. La norma acusada corresponde a una norma interpretativa, cuyo objetivo es precisar el alcance de la actividad industrial de las empresas generadoras de energía eléctrica con respecto al pago del impuesto de industria y comercio. También nos dice como fundamento, la norma demandada simplemente se limita a aclarar la base gravable del impuesto de industria y comercio para la actividad industrial de generación de energía eléctrica, en el sentido de reconocer que la venta de lo producido hace parte de dicha actividad industrial. Y también nos da los siguientes fundamentos la Corte, aparte de los ya explicados. Dice que el precepto legal acusado no consagra una exención, tampoco desconoce el principio de equidad tributaria, más aún cuando lo que se busca es hacer efectiva la prohibición de doble tributación por un mismo hecho económico. Y es que en este caso no podríamos hablar de industria y comercio al momento de la generación y a la vez de industria y comercio al momento de la comercialización, cuando quien vende sea el mismo productor. Porque estaríamos entonces en dos impuestos de industria y comercio sobre un mismo ingreso. Es que la compañía que genera energía la tiene que vender y estará en actividad industrial. No podría generar energía, a la vez vender y tener un impuesto por la generación y a la vez un impuesto por la venta. No. El hecho generador es sobre el mismo ingreso, en este caso, un impuesto de industria y comercio especial para los generadores que vendan ellos mismos la energía. Porque ese impuesto especial, esa base gravable tarifa especial, no será sino para el comercializador la misma que para los otros comercializadores, porque para el productor será esta que es la especial. Pero además nos da el siguiente fundamento adicional. No se presentó una violación del artículo 338 de la Constitución, pues no se está creando un nuevo tributo que exija la determinación de sus elementos. Y es que el artículo 181 de la Ley 1607 lo único que hace es decirnos seguirá el impuesto de industria y comercio de conformidad con el artículo y la ley anterior. Lo que quiere decir que no se está refiriendo a ningún nuevo elemento del tributo, ni a ninguna modificación de los elementos del tributo, y mucho menos a la configuración del tributo,
Tan solo se está refiriendo a una parte especial de uno de los elementos del tributo que ya había sido establecida en una norma anterior. Es una norma interpretativa, digamos, una norma aclaratoria por parte del legislador. ¿Qué más nos dice la Corte al respecto? Para la Corte, en aquellos casos en que una empresa generadora compra la energía a otra empresa generadora o a una comercializadora para, a su vez, volverla a vender en forma directa a través de contratos bilaterales a usuarios no regulados o a otros agentes del mercado, es indudable que en dicha hipótesis el generador no actúa como productor, sino como un simple comercializador, razón por la que su obligación tributaria se debe causar conforme a las reglas generales del impuesto de industria y comercio. Es decir, decimos en Forum, ya no por la actividad industrial, sino por la actividad comercial. Así las cosas, entonces, la Corte Constitucional nos da la siguiente conclusión para la exequibilidad de dicho artículo. Dice: la exequibilidad del artículo 181 de la Ley 1607 de 2012, en el entendido de lo que allí establecido, no aplica respecto de la comercialización de energía no producida por parte de las empresas generadoras de energía eléctrica. No obstante, según el comunicado, sí aplica para las empresas generadoras de energía que venden directamente lo producido. Tenemos entonces como conclusión que esta base especial de industria y comercio solo aplica para las generadoras de energía que venden lo que ellas mismas producen. Porque si una generadora de energía vende energía que ha adquirido de otro, no se le aplicará esta norma especial del impuesto de industria y comercio. Se aplicarán las normas para los comercializadores, no para los productores industriales. No será industria y comercio por la actividad de industria, sino industria y comercio por la actividad de comercialización. Y sobre este tema y muchos temas más sobre el impuesto de industria y comercio, puede consultar www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.